la caída de presión normal cuando el fluido está circulando por la parte anular. Lo mismo, vamos a tener una caída de presión por la parte de los tubos. No se olvide que acá hay dos fluidos, un fluido por el ánulo y un fluido por el tubo central. Ambos van a estar impulsados por una bomba y ambos van a requerir un desgaste de energía de modo tal de que puedan circular los fluidos, ya sea por el tubo central o por la parte anular. El análisis que estamos haciendo es que cuando circula por la parte anular, vamos a tener no solamente la caída de presión en línea recta, sino también vamos a tener este cambio abrupto en la dirección, en el caso de la parte anular. En el caso del tubo central no, porque si bien hay un cambio de dirección, es más atenuada por esta forma en U, digamos. Entonces, la pérdida de presión prácticamente se toma como la pérdida de presión longitudinal. Acá está un poquito mejor dibujado, fíjense, acá está el tubo central, este es el tubo anular. Bueno, acá hay un par de presestopas que sirven justamente para mantener el tubo central en la zona central del tubo anular, ¿no? Y bueno, y estos a los que yo hacía alusión hace un rato, donde el fluido que circula por la parte anular sufre un abrupto cambio de la dirección, lo que se llama cabezal. Antes de entrar al video, para que ustedes puedan terminar de ver, digamos, cómo funciona un intercambiador de doble tubo, tenemos que ver que cuando nosotros construyamos un intercambiador de doble tubo en la planta, no crean que es agarrar cualquier tubo e insertarlo dentro del otro. En general hay que seguir alguna norma porque para cuando uno quiera optimizar, la mayoría de las sugerencias que hay en los manuales de diseño de intercambiadores de calor, como el CARN, o como el Perry, o como el libro de la cátedra, en general uno tiene que elegir la mejor combinación, digamos, la combinación en donde nosotros tenemos elementos estadísticos y antecedentes como para poder controlar un poco mejor el tema del diseño. Por ejemplo, las conexiones para intercambiadores de doble tubo en general se hacen para tubos IPS. IPS es una norma simplemente de la tubería, para tuberías de cobre, donde, por ejemplo, el tubo exterior, si el tubo exterior es de 2 pulgadas, el tubo interior tiene que ser de 1 1/4. También podemos conformar intercambiadores de doble tubo cuando el tubo exterior es de 2,5 y el tubo interior es de 1 1/4, o de 3 y 2, o de 4 y 3. O sea, esto está normalizado en las normas IPF para tubos, y estas combinaciones son las que en general se respetan cuando uno quiere armar un intercambiador de doble tubo. Ahora, cuando se ensamblan los intercambiadores de doble tubo, las longitudes efectivas generalmente son de 12, 15 o 20 pies. Me refiero al largo. Entonces, la longitud efectiva es la distancia en cada rama sobre la que ocurre la transferencia de calor y excluye la prolongación del tubo interior. Entonces, esa longitud habitualmente se elige, y las que están sugeridas son 12, 15 o 20 pies de longitud efectiva. Y ya dijimos que una ida y una vuelta se llama, a esa unidad se le llama horquilla. La ecuación de diseño que vamos a usar es la que ya vimos en fenómeno del transporte,
y que tiene que ver con la denominada falsa ecuación de Fourier, o falsa ley de Fourier, que dice que la cantidad de calor intercambiado es igual a un coeficiente global de transferencia de calor por el área del intercambiador de calor por un delta T medio logarítmico. Acá vamos a presentar, veamos, estos diagramas de temperatura versus longitud y lo vamos a ver para intercambiadores de doble tubo. Fíjense ustedes, las flechitas son indicativas de, por ejemplo, este diagrama, fíjense la flechita del fluido caliente, o sea que tiene la mayor temperatura, está indicando de izquierda a derecha, y el fluido frío está yendo de izquierda a derecha. O sea, el fluido caliente está yendo de derecha a izquierda y el fluido frío de izquierda a derecha. O sea, este es un intercambiador de calor en contracorriente. Este, sin embargo, es un intercambiador de calor en paralelo porque ambas flechitas están yendo en el mismo sentido. A ver, ¿qué más hay? Si yo marco o si yo tomo las temperaturas de entrada y de salida del intercambiador de calor, y puedo decir, por ejemplo, que para el fluido caliente vamos a denominarlas con temperaturas mayúsculas, con T mayúscula, y el fluido más frío lo vamos a denominar con T minúscula. Si yo conozco las temperaturas de entrada y de salida, tanto del fluido caliente como del fluido frío, entonces seguramente vamos a tener, si en el intercambiador de calor las corrientes están fluyendo en sentido paralelo, en el mismo sentido, entonces vamos a encontrarnos con curvas de este tipo, donde el fluido caliente está entrando a una temperatura T1 y está saliendo a una temperatura T2. Y el fluido frío está entrando a una temperatura chica 1 y está saliendo a una temperatura T2. El mismo análisis podemos hacer para un fluido en contracorriente como este, donde el fluido caliente está entrando a una temperatura T1 y está saliendo a una temperatura T2 grande, y el fluido frío está entrando a una temperatura T1 chiquita y está saliendo a una temperatura T2 un poco más grande. Entonces, si yo, analizando los extremos, saco un delta T medio logarítmico que va a ser igual a delta T2 menos delta T1 sobre el logaritmo de delta T2 sobre delta T1, y donde delta de T2 y delta de T1 se refieren a los extremos, entonces vamos a estar calculando lo que indirectamente se llama la fuerza motriz media logarítmica. Y con eso prácticamente tendríamos acá completada este valor del delta T medio logarítmico. El calor se supone que es una condición que se tiene que conocer, y U es el coeficiente global de transferencia de calor que se saca a través de la ecuación de Cedar-Tate. Como lo vimos ya, si en este caso están participando dos fluidos, entonces seguramente vamos a tener dos coeficientes peliculares que están interviniendo. Bueno, antes de continuar con el análisis de diseño, digamos, vamos a entrar a ver un ratito, ya volvemos de nuevo acá, pero sí me gustaría que veamos juntos, vamos a entrar un segundo a YouTube y vamos a ver algunos videos que fundamentalmente tienen que ver con el funcionamiento de estos intercambiadores. Sí, este tipo de intercambiadores se fabrican
También los tubulares se fabricaban en su momento, lo que pasa es que generan una pérdida de tiempo muy grande y hoy por hoy directamente se compran. Lo mejor es agarrar y comprarlos y con todas las previsiones del caso, porque muchas veces estamos frente a las alimenticias, en el caso uno tiene que, exactamente como materiales, está en presencia de otras cuestiones como pasta de papel o en la industria del papel o en la industria petrolera y todo eso, cambia totalmente el tipo porque vamos a encontrarnos en presencia de los aceros comerciales en general, ¿no? Como ya vimos en el fenómeno de transporte. Bueno, mientras se generan, por suerte ya casi está la conexión, aguantemos un segundo, así podemos ver lo que son los intercambiadores de doble tubo. Para que ustedes vean cómo funcionan, digamos, ¿no? Bueno, acá están. Este es cortito, lo vamos a ver ya. Y acá lo que van a ver ustedes en este video es simplemente cómo se mueven los fluidos en contracorriente y cómo trabaja un intercambiador de doble tubo, fundamentalmente. Ahí está el tubo interno, se inserta el tubo externo o tubo anular, se coloca un prensa-estopa simplemente para dejar fijo el tubo interior, se coloca una T para hacer una conexión con el otro brazo, digamos que en forma conjunta van a formar la horquilla. Eh, y como en este caso, los ánulos y se hizo la unión en U para los tubos y tenemos lo que es una unidad de horquilla. Esa es una unidad de horquilla. Acá, por ejemplo, tenemos un intercambiador de dos horquillas. Habitualmente en la industria, cuando se fabrican intercambiadores de este tipo, lo vamos a tener de múltiples horquillas, digamos. Entonces, ¿cuál es, digamos, uno de los defectos de este tipo de intercambiador? Es que ocupan mucho espacio. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un sistema de un par de tanques. Fíjense las bombas que están en cada lado, acá y acá, que están transportando los fluidos uno a través de la tubería y otro a través del ángulo, ¿no? Y acá está, fíjense, el fluido amarillo es el fluido que va por el tubo central y el fluido claro es el fluido que va por el ánulo. Entonces, este es un intercambiador donde los fluidos están circulando en contracorriente. Se puede ver perfectamente y ahí está la presentación de la horquilla, la vista general de la horquilla. Creo que este video es más que ejemplar. No tenemos en nuestra planta piloto intercambiadores. Se utiliza agua residual cuyo calor específico que CP es de 4290 joules sobre kilogramo Kelvin, justamente que está a 75 grados centígrados para precalentar agua fresca, cuyo calor general no dejan específico es de 4180 joules sobre espacio disponible. Bueno, este es un problemita que en todo caso no lo vamos a tocar ahora porque ustedes van a ver varios problemas de esto en los seminarios. Lo que sí quisiera yo más bien es mostrarles
Si bien lo acabamos de ver, pero bueno, ahí en la industria vamos a ver unos intercambiadores de doble tubo industriales para que ustedes tengan en cuenta la cantidad de doble tubo que se pueden... Acá hay uno, ¿no? Es un secador. Justamente una de las razones, al ser este tipo de intercambiadores muy aparatoso, es que se inventaron los intercambiadores de coraza y tubo o intercambiadores de casco y tubo, que son lo mismo. En unos casos se llama coraza y en otros casos le llaman tubos. Pero es más, son los mismos intercambiadores, pero con distintos nombres y que ese nombre más bien depende del autor. Intercambiador de calor de doble tubo. Bueno, acá hay eh, a ver, vamos a ver este video que también es cortito. Bueno, ahí un poco lo mismo, ¿no es cierto? El tubo central. Estos intercambiadores de doble tubo los van a ver como refrigerantes en las heladeras, en los circuitos de refrigeración, digamos. Y fundamentalmente son los que se usan para enfriar los refrigerantes, ¿no? Y bueno, y acá está la dependencia de la capacidad calorífica. Pero bueno, veamos este. Aguantemos un ratito la propaganda porque también olvidé de sacarlo en realidad. Si solamente tenemos que las corrientes caliente y frío se ponen en contacto indirecto y transfieren calor, ya sea en paralelo o en contracorriente, de esta manera, es decir, que el fluido caliente pasa por el equipo una sola vez, el fluido frío pasa por el equipo una sola vez, y uno de los dos pasa por un tubo central y el otro pasa por un tubo mayor que envuelve al primero, o sea, pasa por una sección anular. En otras palabras, dos tubos concéntricos, uno por el interior y otro por la sección anular. Si tenemos eso, estamos hablando de un intercambiador de doble tubo. Bueno, fíjense acá, en realidad lo que está analizando acá este autor es De tubos concéntricos también se le llama. la pared del tubo concéntrico. La pared de un intercambiador de doble tubo. Intercambiadores son Ahí están las más o menos horquillas. como lo que está viendo usted ahora en la imagen. ¿Cómo están dispuestos? Son dos tubos, pero no porque sean dos tubos concéntricos significa que es un solo tubo. No, porque sería un tubo muy largo. Lo que se hace es tener el intercambiador, pero por tramos. Un primer tramo, se produce el intercambio, pasa a un siguiente tramo, luego a otro tramo y así. Por lo tanto, ese tubo inmenso, largo que podríamos requerir para que haya una transmisión de calor, pues se convierte en pequeños segmentos que pueden ser agrupados en una especie de banco, en donde pues ya es más fácil poder instalar el equipo, ¿no? Por lo tanto, tendríamos algo parecido a esto. Es un banco de tubos
que según la dirección en la que vaya el fluido puede estar en contracorriente o en paralelo. Y si bien es cierto el equipo es de esta manera, pues no significa que así también nosotros debemos analizarlo. No, no necesariamente. Usted este equipo al final lo puede convertir en esto, para fines de análisis, para fines de cálculo. Conceptualmente estamos trabajando con esto, que por supuesto en la práctica vendría a ser así, ¿no? Estamos partiendo de la idea que tenemos un material caliente, un fluido caliente, que debe ser enfriado. Por lo tanto, conocemos las temperaturas de entrada y salida. Y también conocemos el flujo de ese material, de ese fluido, porque ese es el fluido importante, el fluido que me interesa. Quiero enfriar esta cantidad de fluido. Por lo tanto, ese es un dato que debo conocer. Por otro lado, dispongo de otro fluido frío que voy a utilizar para el enfriamiento. De ese fluido frío que conozco, su temperatura. ¿A qué temperatura es el fluido frío? Pero no conozco su flujo. ¿Por qué? Porque el flujo va a depender de la necesidad, es decir, cuánto de este fluido frío necesito para conseguir este objetivo. Por lo tanto, el flujo no es un dato. Eso es algo que yo tengo que determinar. También son algunas consideraciones de caída de presión máxima, tanto para el fluido caliente como para el fluido frío. Eso es importante desde el punto de vista de la mecánica de fluidos, ¿no? Porque no se trata solamente de que caliente o enfríe, sino que también se cumplan ciertas condiciones necesarias para relacionadas con el flujo del fluido. Porque el fluido no se va a mover por los tubos porque simplemente usted conecte y el líquido va a circular. El fluido va a circular por esos tubos porque hay una bomba que está impulsando el fluido a través de los tubos. Y esa bomba lo que hace es aumentarle la presión al fluido para que pueda circular. Le aumenta la presión porque más adelante la va a perder. Por lo tanto, es importante saber cuánta presión se va a perder. Y eso, en cierta forma, es una restricción, porque uno establece hasta cuánta presión puedo yo aceptar que se pierda cuando el fluido pase por este intercambiador. Entonces, ese es un aspecto a tenerlo presente. A partir de esta información, por supuesto, sabiendo qué fluidos, qué componentes son, bueno, qué sustancias son y todo ello, iniciamos determinando cuál va a ser la cantidad de energía que se va a transferir. Y eso es sencillo porque eso lo puedo determinar a partir de la temperatura a la cual se desea enfriar este fluido caliente, ¿no? Y el flujo máximo. Y obviamente con las capacidades caloríficas y todo ello, puedo determinar la cantidad de energía que se va a transferir entre fluido y fluido. Por otro lado, yo puedo establecer una temperatura de salida del fluido frío máxima. ¿Hasta cuánto acepto o considero que este fluido frío puede salir? Por supuesto, teniendo en cuenta las consideraciones de la segunda ley, pues, ¿no? O sea, no le voy a decir que el fluido frío va a salir a la misma temperatura a la que entra el fluido caliente, si es que es en contracorriente. No, pues, ¿no? Y si es en paralelo, no le voy a decir que esa temperatura sea igual a esta temperatura de aquí tampoco, pues, porque estaría en el límite de la segunda ley y eso implicaría un equipo de área infinita. Entonces sabemos que no se debe hacer eso. Por lo tanto, esa temperatura de salida del fluido frío, pues, tiene que ser seleccionada de manera apropiada. A partir de la selección de esa temperatura es que se puede determinar el consumo del fluido frío, es decir, el flujo del fluido frío. Con ello, el siguiente paso va a ser determinar los diámetros de los tubos. Una vez que ya se sepa o que usted establezca por dónde va a circular cada fluido, si el fluido caliente va a circular por el tubo o por la coraza, ya eso usted lo establece. Como hemos considerado que por el tubo va a circular el fluido caliente, entonces lo que hacemos es determinar los diámetros, el diámetro de ese tubo. Y eso se hace a partir de la velocidad del fluido caliente. Y ese es un proceso de prueba. No es que hay una fórmula para obtener eso, no. Uno empieza probando, propone una velocidad y a partir de esa velocidad estima el diámetro, pero luego ese diámetro tiene que corregirlo porque no se trata de que yo diga, bueno, a ver, según mis cálculos, el diámetro debe ser de 10 centímetros con 4 milímetros. Pero ese tubo no existe. Ni un fabricante tiene esos tubos. Entonces usted, en base a los valores que obtiene, busca en catálogos
qué diámetro de tubo es el que mejor se ajusta a aquello que usted está más o menos obteniendo. Y eso va obviamente a cambiar el diámetro y eso va a corregir la velocidad y aquí se genera un proceso iterativo, ¿no? De ajuste. Cuando ya se tiene establecido el diámetro interno del tubo, se pasa a, eso trae consigo el espesor obviamente del tubo, bueno. El siguiente paso es determinar el diámetro externo. ¿Y eso cómo se hace? También por decisión de uno. Uno establece cuánto va a ser el diámetro externo. Me refiero al tubo exterior. Y eso es por decisión. Es obvio que tiene que ser mayor que el diámetro del tubo interior, pues es evidente. Tampoco vas a dejarle 2 milímetros de separación entre tubo y tubo, porque tampoco, bueno, eso hay que cierto criterio. Cuando usted establece el diámetro del tubo externo, con eso usted puede determinar la velocidad del fluido que circula por la sección externa, que en este caso es el fluido frío. Hecho eso, ya el siguiente paso es determinar el coeficiente global de transferencia de calor. Pero para ello tengo que determinar los coeficientes de transferencia de calor de película, o sea, en el tubo interno y en el lado interno y en el lado externo. Y para eso se va a necesitar la temperatura en la pared. Esto es un proceso también iterativo, porque este dato se obtiene a partir de estos, y esto se obtiene a partir de este. Por lo tanto, aquí hay que hacer una especie de ajuste. Uno da un valor inicial y poco a poco lo va ajustando. Cuando ya se tiene ese ajuste, recién puedo determinar el coeficiente global de transferencia de calor y con ello se determina el área de transferencia. Y con el área de transferencia determino el número de tubos, porque se está estableciendo de que se tiene segmentos de cierta longitud. Si cada uno de esos segmentos mide 6 metros, la pregunta es cuántos de estos tubos, el intercambiador de cuántos tubos va a estar formado. Es el número de tubos. Y ya teniendo, ya conociendo el diámetro interno, el diámetro externo, conociendo la longitud, el número de tubos, entonces ya se puede hacer el cálculo de las caídas de presión. ¿Cuánto es la caída de presión en el lado interno? ¿Cuánto es la caída de presión en el lado externo? Para verificar si se ha cumplido con estas restricciones que nos estamos proponiendo, nos estamos poniendo nosotros. Si no se cumple con estas restricciones, entonces hay que empezar a ver qué cambios hacer. Tal vez el diámetro, tal vez por ahí una velocidad. Hay que empezar a modificar algo. Por lo tanto, no se trata de que reemplacen una fórmula y ya tengo la respuesta. No, este es un proceso de ajuste. Y, por supuesto, y pueden haber muchos diseños. ¿Eh? Uno puede plantear un diseño, otro puede plantear otro diseño, y todos pueden ser viables. Claro, a eso hay que sumarle luego un análisis pues económico, ¿no? De mantenimiento, ya tienen otros aspectos para tal vez una mejor decisión. Pero al menos desde el punto de vista de diseño del equipo pueden haber muchas alternativas. Tampoco no va a haber, esas muchas alternativas tampoco no es que van a ser muy diferentes una de otra, ¿no? O sea, no es que un diseño va a tener 20 tubos y otro diseño va a tener un tubo. Bien difícil que eso. Bueno, vieron aquí un pantallazo pequeño, si bien no son muchas las variables, pero nos generan un montón de alternativas. Fundamentalmente cuando uno tiene que diseñar el intercambiador, lo primero que tiene que decidir, obviamente, como decía acá el doctor, tiene que definir cuáles son los diámetros de los cáñones y cuál es la mejor combinación de doble tubo de las que ya vimos, 2x3, 3x4, 1,25 por 2 o 1,25 por 2,5. Y después de elegir las longitudes, las longitudes vimos que podían ser 10, 12 o 15 pies. ¿Cuál es la mejor longitud que, eh, que se adapte para obtener el intercambiador óptimo? Y después, obviamente, de acuerdo a las necesidades que tiene el fluido del proceso, ajustar el fluido de servicio. Cuánto de fluido del servicio vamos a usar y las condiciones fundamentalmente de entradas que lo marca la planta que provee el servicio, ¿no es cierto? O sea que digamos que la temperatura de entrada del fluido de servicio va a estar definida. La de salida medio que no nos va a importar porque es un fluido de servicio, está para eso, para prestar un servicio nada más.
pero de la que sí nos va a importar es la del fluido de proceso. Sabemos cuál es la temperatura de entrada y obviamente que tenemos que saber cuál es la temperatura de salida, porque ese es el objetivo del diseño de un intercambiador de calor. Cuando yo defino un intercambiador de calor, voy a decir, necesito una materia prima, pongámosle una nafta que salga que está saliendo de la columna de destilación a 60 grados, pero yo la necesito a temperatura ambiente, 25 grados. Entonces, ese es el fluido de proceso, y el fluido de servicio que vamos a usar seguramente va a ser agua que venga de una torre de enfriamiento, ¿no es cierto? Que entre a 25 grados o a 20 grados y se caliente a la temperatura que sea. Y lo único que vamos a determinar nosotros para solicitar el requerimiento es cuánto de esa agua vamos a necesitar para bajar la temperatura de la nafta, en el ejemplo que acabo de dar. Bueno, vamos a volver ahora, habiendo ya, doy por entendido que ahora ustedes ya manejan bien este tema del intercambiador de doble tubo. Saben que es para áreas pequeñas, que no superen los 200 pies cuadrados, entre 100 y 200 pies cuadrados, y que son obviamente aparatosos, que se usan como una necesidad urgente en la planta. Y si no es urgente, directamente se opta por comprar un intercambiador de calor de casco y tubos puro. Entonces, vamos a volver de nuevo ahora a la teoría del intercambiador de calor para ver el resto de las ecuaciones y cómo la vamos manejando. Bueno, llegamos hasta acá. Una de las cuestiones, nosotros tenemos la participación acá de dos fluidos, un fluido de servicio y un fluido de proceso. Ambos, en general, el fluido de proceso es el que tiene definido la cantidad y la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Y del fluido de servicio no tenemos definida ni la cantidad ni tampoco la temperatura de salida, pero sí la temperatura de entrada. Ambos están unidos por la misma ecuación, porque el calor que recibe uno es porque se la está entregando el otro. Entonces, se igualan, el calor que entrega uno lo recibe el otro, entonces la cantidad de calor que está poniéndose en juego es el mismo. Por lo tanto, la cantidad de calor, si a la W pequeña le llamamos fluido frío y a la W grande con temperaturas grandes y C grande le llamamos caliente, el calor que recibe el fluido frío será igual al calor que entrega el fluido caliente. Donde esta ecuación ustedes la colocan porque es una ecuación de calor elemental, donde W es la cantidad o es el peso del flujo de fluido que se define como la cantidad, o sea, libra masa por hora. C es el calor específico y que se define con, bueno, en unidades inglesas, BTU sobre libra masa grados Fahrenheit. T son las temperaturas y obviamente si estamos en sistema inglés serán las temperaturas en Fahrenheit. Y W grande y C grande se referirán a el caudal másico del fluido caliente, o sea, libra masa por hora, por la capacidad calorífica, o mejor dicho, por el calor específico del fluido caliente,
por la diferencia de temperaturas de entrada y salida de ese fluido. Entonces, esta ecuación ustedes la conocen. A esta ecuación nosotros la tenemos que combinar junto con la ecuación de diseño del intercambiador, que dice que es igual al coeficiente global de transferencia por el área por el delta T medio logarítmico. Entonces, así vamos a ir resolviendo el problema. Fíjense ustedes. Vamos a volver de nuevo para atrás para rebobinar. Acá tenemos la expresión de diseño de los intercambiadores de calor de doble tubo. Calor es igual a U por A por delta T medio logarítmico, donde U es el coeficiente global de transferencia, A es el área de diseño o área de la superficie de transferencia de calor, delta T es el delta T medio logarítmico y Q es el calor puesto en juego. Si de acá nosotros despejamos A, va a quedarnos que A es igual a Q sobre es igual a Q sobre U, sobre el coeficiente global de transferencia de calor, sobre el delta T medio logarítmico. Si Q lo determinamos con las expresiones que conocemos, porque Q va a estar definido, lo va a definir siempre el fluido de proceso, que es igual a W por C por delta de T, está definido, y si a eso conocidas las temperaturas de entrada y salida de ambos fluidos, podemos conocer perfectamente el delta T medio logarítmico. Entonces, lo único que nos queda es determinar el coeficiente global de transferencia de calor y finalmente con eso calcular el área. Para determinar el coeficiente pelicular de transferencia de calor, nosotros tenemos que saber que, ¿cómo? Acá están participando dos fluidos, uno que está circulando por el tubo central y otro por el ánulo. Entonces, el coeficiente global de transferencia de calor va a ser aquel que incluya los dos fluidos de movimiento. Y además, nosotros tenemos que referir uno de esos fluidos a un área específica, porque en el tubo central nos vamos a encontrar con dos áreas. El área interior del tubo central o el área exterior del tubo central. Ahí es donde va a estar realizándose la transferencia de calor. Entonces, en general, la mayoría, esto es indistinto, pero en general los autores que se han dedicado al diseño de intercambiadores de calor, en general SU lo refieren al coeficiente global basada en el área exterior del tubo central. Entonces tenemos que definir los coeficientes peliculares, sobre todo el coeficiente pelicular del fluido interior, lo tenemos que referir a la superficie exterior. ¿Por qué? Porque el coeficiente global basado en el área exterior está referido justamente a eso, al área exterior del tubo central. Entonces, H, 0, si nosotros le llamamos coeficiente pelicular del fluido exterior y HI, el coeficiente pelicular del fluido interior, el H0D y el HI sub D serán los coeficientes referidos justamente a la parte exterior. Y donde en esta expresión va a aparecer K, que es la conductividad térmica, porque obviamente va a aparecer fundamentalmente en lo que se refiere a la transferencia de la parte sólida, digamos, porque la pared del tubo interior es donde se está realizando el intercambio de calor. Y ahí es todo metálico, digamos. Entonces vamos a tener una conducción en esa zona que va a estar definida por D0, por el logaritmo de D0 sobre DI por 2 sobre K sub W, donde K sub W es la conductividad térmica del material de la pared del tubo. ¿Qué más? Dijimos que los coeficientes peliculares estarán referidos al área exterior. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que 1 sobre H sub I D por D0
sobre DI, que está referido al diámetro exterior. Y lo mismo el H sub I, también va a estar referido a el tubo exterior, va a estar referido al diámetro exterior. ¿Qué más decirle de esto? Porque estas son expresiones que ya hemos visto. Todos estos están dentro del paquete de herramientas, digamos. Ahora, donde se complica un poco la cuestión. Y obviamente que cuando yo determine el coeficiente, estos coeficientes peliculares, los H, son el problema. Porque esos H, ustedes saben que como responden a la ecuación de Cedar-Tate, va a aparecer el número de Prandtl, va a aparecer, o sea, van a aparecer algunas variables físicas como el CP, como la viscosidad, como la conductividad, y además va a aparecer la viscosidad en la pared, en fin, empiezan a aparecer las propiedades físicas que fundamentalmente dependen de la temperatura y van a depender de ambas temperaturas. Ahí es donde se presenta el problema, digamos. Entonces, fíjense ustedes, dentro del paquete de datos que tenemos, nosotros conocemos del fluido de proceso todo. Vamos a conocer su caudal, vamos a conocer la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Pero del fluido de servicio, porque nosotros tenemos que hacerle el requerimiento a la planta auxiliar de cuánto fluido de servicio necesitamos. Lo único que sabemos del fluido de servicio es que la planta auxiliar nos dice, bueno, va agua a 10 grados o va vapor a 100 grados. Eso sí vamos a conocer. Lo que no vamos a saber es cuánta cantidad vamos a necesitar del fluido de servicio, que va a depender fundamentalmente de cómo diseñemos el intercambiador. Entonces, no conocemos la cantidad de fluido de servicio y tampoco vamos a conocer la temperatura de salida del fluido de servicio. Cuando determinemos la cantidad de fluido de servicio, vamos a conocer la temperatura de salida del fluido de servicio. Pero mientras tanto, en el cálculo nosotros necesitamos conocer esa temperatura porque acabamos de ver que en los coeficientes peliculares, al depender de la ecuación de Cedar-Tate, aparece el número de Prandtl, aparece el número de Reynolds, aparecen todas las propiedades físicas que son dependientes de la temperatura. Es por eso que, fíjense, tan pocas ecuaciones y sin embargo nos van a generar un problema grande en la determinación y en cómo ir manejando nosotros el problema. Por ejemplo, acá tenemos Cedar-Tate. En general, la mayoría de los autores, como el Kern, el Brown, que se dedican un poco, el iFood, que se dedican un poco al diseño de intercambiadores de calor, y ya lo van a ver ustedes en la práctica también, lo que se hace es usar la ecuación de Cedar-Tate, solo que para no estar calculando directamente se procesa la ecuación de Cedar-Tate de modo tal de realizarla con gráficos y es más fácil de manejar, y ya lo van a ver ustedes en los seminarios, pero básicamente los coeficientes peliculares de transferencia de calor dependen de la ecuación de Cedar-Tate. O sea, el Nusselt es igual a H por D sobre K, y de ahí se saca el coeficiente pelicular. H es el coeficiente pelicular, que es igual a una constante, recuerden ustedes, a una constante, en este caso 1,86, por bueno, acá tenemos una mezcla una mezcla de algunas variables, pero que está definida para el flujo laminar, que son el diámetro, que obviamente vamos a conocer una vez que tomemos nosotros la decisión de cuál par de tubos vamos a usar. El G es la masa velocidad, que conoceremos para uno y para el otro no. Mu es la viscosidad, que va a depender de la temperatura. CP lo mismo, K lo mismo.
La longitud, bueno, la podemos definir nosotros de entrada y después podemos ir cambiándola para ver si mejoran los valores operativos. Elevado a la 1/3, ¿no es cierto?, por mu sobre mu w, donde mu w es la viscosidad tomada en la pared, elevado a la 0,14. Esta ecuación es la que se usa en el caso de que el flujo sea laminar, y esta ecuación que está abajo es el caso en que es más conocida por ustedes, la de CRT, que es igual al número de Nusselt, igual a 0,027 por el número de Reynolds elevado a la 0,8 por el número de Prandtl elevado a la 1/3 y por la relación de viscosidad elevado a la 0,14. Bien. Entonces, esta es la ecuación de CRT en el flujo turbulento que va a servir para determinar el coeficiente pelicular. Ese coeficiente pelicular, nosotros lo tenemos que calcular no solamente para el tubo central, sino también para el tubo anular, porque son dos los fluidos. Entonces tendremos un HI y tendremos un H sub 0. El HI no tiene problema porque el HI, el fluido circula en todo el entorno, si hago un corte transversal en todo el círculo, digamos, va a ir tocando todas las paredes del tubo central, pero, o sea que en forma concreta el número de Reynolds va a incorporar el uso de su diámetro interno. El diámetro interno del tubo, no tiene problemas. D es igual al diámetro interno del tubo en el caso de que nosotros estemos calculando el diámetro, mejor dicho, el número de Reynolds en la determinación del coeficiente pelicular de transferencia de calor. Ahora, cuando estamos enfrente del tubo anular, ese diámetro no puede ser D, no puede ser el diámetro exterior del tubo exterior. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque el número de Reynolds, que tiene que ver justamente con el rozamiento, ¿no es cierto?, va a estar tocando, y que tiene que ver con el intercambio de calor también, ¿no es cierto?, va a estar tocando no la totalidad del diámetro, sino va a estar tocando el ánulo solamente. Es una corona únicamente lo que va a estar tocando. Entonces, ese diámetro que aparece cuando nosotros estemos calculando para el tubo anular o para el tubo exterior, ese diámetro va a ser igual a un diámetro equivalente, como ya lo vieron ustedes en el fenómeno mecánico de los fluidos. ¿De dónde va a salir eso? De acá. Fíjense ustedes, en el caso de que estemos con el ánulo, con el tubo anular, el diámetro equivalente va a ser igual a 4 veces el radio hidráulico. Entonces, estamos analizando acá, este es el ánulo. Todo esto es el ánulo. Todo esto es el ánulo. Por acá está circulando un fluido y por acá está circulando el otro fluido. Con el tubo central, entonces, en la determinación de la presión, de la caída de presión y en la determinación del el coeficiente pelicular de transferencia de calor, el diámetro será igual al diámetro interno de ese tubo. Pero cuando estemos tratando el tubo exterior, ya no, sino va a ser igual a el diámetro equivalente, porque solamente tenemos allí una corona que es esto, si ustedes me siguen, toda esta coronita es lo que va a estar generando caída de presión y generando el intercambio de calor. Entonces, ese diámetro equivalente será igual a 4 veces el radio hidráulico o 4 veces el área del flujo sobre el perímetro mojado, y haciendo los cálculos, fíjense ustedes acá, nos va a quedar como igual al diámetro 2 al cuadrado menos el diámetro 1 al cuadrado sobre el diámetro 1. Se hace el cálculo del diámetro equivalente y se incorpora ese valor del diámetro equivalente en la expresión de CRT, fíjense ustedes donde aparece el diámetro. Acá aparece diámetro, ¿y dónde más aparece diámetro? Y no aparece el diámetro en otro lado. Y en la de acá, ¿no? H por D sobre K. El número de Nusselt también va a aparecer ahí el diámetro equivalente cuando estén ustedes analizando la determinación del coeficiente pelicular de transferencia de calor en el tubo
exterior. Bueno, habiendo hecho todo eso, o sea, ya haciendo las correcciones de los diámetros equivalentes, nosotros podemos pasar a calcular los coeficientes peliculares de transferencia de calor y después, como va a aparecer un H y un H0, el coeficiente de transferencia de calor que es que sirve para el tubo central y el coeficiente de transferencia de calor que sirve para el tubo exterior, o sea, para el fluido que está circulando por el tubo exterior, nosotros dijimos que tenemos que vincularlo a un área que es el área donde va a estar realizándose el intercambio, ¿no es cierto? Y esa va a ser el área exterior del tubo interior. Bien, y luego, teniendo esos valores de H, podemos obtener el valor del coeficiente global de transferencia de calor limpio. ¿Cuál es el coeficiente global de transferencia de calor limpio? Bueno, en este caso no lo tengo acá anotado, pero para que ustedes no se confundan, acá ya está apareciendo dentro de... a ver, vamos, de nuevo volvamos acá, si no, no me van a entender. Fíjense, el fluido que circula por acá, por el tubo central, va a depositar sarro y suciedad a lo largo de todo este círculo. ¿Qué es ese sarro? Ese sarro va a generar una resistencia a la transferencia de calor, se va a comportar como un sólido, ¿me entienden? Y lo mismo el fluido que circula por la parte exterior, también va a generar un ensuciamiento en la superficie exterior del tubo interior. Denme un segundo, por favor. Bueno, chicos, volviendo de nuevo al tema. Entonces, vamos a tener la formación de resistencias extras, digamos, la resistencia debida a la incrustación formada en la superficie interior del tubo central y en la superficie exterior del tubo central, y que van a estar, que la van a formar el fluido que circula por el tubo central y el fluido que circula por el tubo anular. Entonces eso nos va a generar a nosotros resistencias extras. Esas resistencias extras van a hacer que necesitemos un intercambiador un poco más grande, digamos. ¿Por qué? Porque no siempre va a estar limpio el intercambiador. Entonces, es esa la razón por la que vamos a definir los coeficientes globales de transferencia de calor desde el punto de vista de la incorporación de esas resistencias o si el intercambiador está limpio. En el caso de que el intercambiador esté limpio, nosotros vamos a tener
que el coeficiente global de transferencia de calor, 1 sobre U sub C, será igual a 1 sobre HI0 más 1 sobre H0, donde HI0 es el coeficiente de transferencia de calor que lo va a generar el fluido que está circulando por el tubo central, y el H0 será el coeficiente de transferencia, el coeficiente pelicular de transferencia de calor que está generándolo el fluido que está circulando por el ánulo, ¿no? A eso, nosotros vamos a incorporarle luego las resistencias extras que se forman. O sea, vamos a tener una resistencia en el interior por la incrustación y una resistencia en el exterior también por formación de la incrustación. La suma de estas dos resistencias nos van a dar lo que es el factor de ensuciamiento. Ese factor de ensuciamiento nosotros lo tenemos que tener en cuenta en el diseño, porque esa suciedad lo que nos va a hacer es agrandar nuestro intercambiador para que funcione de acuerdo a lo que nosotros lo esperamos. Entonces, a ese coeficiente global de transferencia de calor le vamos a llamar coeficiente global de transferencia de calor sucio. Y va a ser igual al coeficiente de A1 sobre el coeficiente global de transferencia de calor limpio, más la resistencia debida a las incrustaciones. Y no se olviden que este RD es la suma de la incrustación que se va a formar en la parte interior del tubo central y en la parte exterior del tubo central. Bien. Y la ecuación de diseño justamente es igual a U sub D, Q es igual a U sub D por A por delta T medio logarítmico. Pero este valor de resistencia, si el intercambiador está funcionando, ya fue diseñado, nosotros tenemos que saber en qué nivel de ensuciamiento tenemos, y ese valor de factor de ensuciamiento se va a llamar factor de ensuciamiento disponible. Cuando yo diseño el intercambiador, lo voy a diseñar con esta misma ecuación, pero este RD lo voy a obtener de tablas donde van a aparecer las dualidades de combinación de fluidos. No se olviden que acá va un fluido y acá va el otro. Este puede ser agua y este puede ser vapor, este puede ser una nafta, este puede ser agua, este puede ser un químico, este puede ser agua, o puede ser este vapor y este es un líquido, una mezcla, una disolución, en fin. Todo eso lo vamos a encontrar nosotros en el apéndice del CAN a las distintas combinaciones de los fluidos que se les pueden presentar a ustedes. Y vamos a tener en general un valor de RD estimado a un año de funcionamiento. Ese es el RD requerido y ese RD es el que se usa para el diseño de los intercambiadores. Ahora, cuando yo ya tengo un intercambiador y logro tomar las temperaturas de entrada y salida de los fluidos que están participando dentro del intercambiador de calor, yo puedo calcular un RD. Ese RD es un RD disponible. Y ese RD me va a dar a mí idea de cómo está funcionando el intercambiador, digamos. Si está funcionando holgadamente o está funcionando en forma deficitaria, comparando simplemente ese RD disponible con el RD con el que originalmente fue diseñado el equipo, que es el RD requerido. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, dijimos que las cuestiones operativas que se nos presentaban eran fundamentalmente la determinación del RD, que tiene que ver con la suciedad, y operativo porque en la medida que más tiempo está operando, no es lo mismo tener un intercambiador cuando inicias la puesta en marcha que tener ese mismo intercambiador después de 6 meses
o 8 meses, o un año. No es lo mismo. Se va a desenvolver de forma distinta. ¿Por qué se va a desenvolver de forma distinta? Bueno, por su valor de RD. Porque se va a ir acumulando más basura, más basura, más basura, y va a empezar a ser un poco más deficiente si es que no está bien diseñado. Si está bien diseñado, no va a pasar absolutamente nada. Va a dar los valores que uno espera, digamos. Ahora, la otra cuestión que nosotros tenemos que analizar operativamente es la caída de presión. La caída de presión, y dijimos que se nos van a presentar dos expresiones de caída de presión. La caída de presión para el caso del tubo central y la caída de presión para el caso del ánulo. Bien, la caída de presión en el caso del tubo interior es esta expresión y va a ser igual a 4 factor Fanning por la velocidad de masa elevado al cuadrado por la longitud del tubo sobre 2 por GC por ROI por el diámetro interior. Donde la longitud del tubo justamente va a ser igual a la longitud de la horquilla por el número de horquillas. L, fíjense que cuando tomamos la longitud de la horquilla, ponemos 2L. Esas 2L se refieren a la longitud efectiva. No hay que confundir. La longitud efectiva es la distancia en cada rama donde se produce el intercambiador de calor. Bueno. Y la longitud de la horquilla es justamente 2 veces la longitud efectiva. G sub I es la velocidad másica del fluido y es igual a W sobre A sub T, donde A sub T es el área transversal del tubo y ρI es la densidad del fluido que circula en el tubo interior. Bueno, esto no me interesa mucho porque ya lo vimos, en fenómenos están escritas, hay un poco nada más que para hacernos acordar de que existen otras ecuaciones que nos van a ayudar en la determinación del factor Fanning en el caso de que estemos en régimen turbulento con distintas clases de tubo, por ejemplo. Pero bueno, no es el caso, no es importante que lo sepan, digamos. Y bueno, después teníamos la caída de presión en el ánulo. Dijimos que la caída de presión en el ánulo era una que tenía que ver con la longitud en sí del ánulo y la otra que tenía que ver con el cambio abrupto, porque no se olviden que ahí había una conexión entre la horquilla estaba formada por dos ramas de tubos que estaban unidas en U, pero el tubo anular en el extremo no iba a tener esa simpleza en el cambio de la dirección, sino más bien que el fluido entraba, chocaba y cambiaba la dirección bruscamente. ¿Se acuerdan? Lo vimos en los videos y además está puesta acá en el cabezal, acá, fíjense, por el fluido que viene circulando por el tubo exterior, o sea, por el ánulo, choca acá y penetra a la otra horquilla. ¿Se entiende? Entonces, este cambio, este choque, va a generar una caída de presión extra. Esa caída de presión extra está dado por este valor. Por la velocidad másica en el ánulo, por el número de horquillas, sobre 2 GC por ρ. Y esta es la caída de presión que tiene que ver con la longitud, con la longitud de la horquilla. Sumando esas dos, vamos a tener la caída de presión en el ánulo. Nosotros tenemos que hacer siempre la determinación de la caída de presión en el tubo central y la caída de presión en el ánulo. ¿Por qué? Porque ambos fluidos están bombeados, ¿no es cierto? Se está usando una bomba para ser transportado de un lado al otro,
Y en general, el valor que se toma como referencia es que las caídas de presiones no tienen que ser superiores a 10 libras por pulgada cuadrado, tanto en el tubo central como en el tubo anular. ¿Mm? Bueno, acá están las combinaciones, un poco las vimos de entrada, ¿se acuerdan? Pero bueno, acá están un poco mejor especificadas. Esto sale del Kern. Por ejemplo, un intercambiador de doble tubo puede ser una unión de un tubo central de 1/4 por un tubo exterior de 2. A ese intercambiador se le llama intercambiador de doble tubo de 2 por 1 y 1/4. Lo mismo, puede ser 2,5 por 1. Puede ser 3x2 o 4x3, como lo vimos. Este grafiquito nos permite tener el área del ánulo y el área del tubo, el diámetro equivalente, sí, el diámetro, el diámetro del ánulo y el diámetro equivalente del ánulo. Ahí está. Bueno. Bueno, acá un poco dice que el área disponible es igual al área lineal por la longitud de los tubos por el número de horquillas. Sí, eso es así, digamos, ¿no? Ahora, estos intercambiadores, nosotros podemos hacer una combinación de conexiones, ¿no? Podemos conectarlos en serie o en paralelo. Y fundamentalmente tiene que ver con la caída de presión. Cuando las caídas de presión superan las 10 libras por pulgada cuadrado en una de las partes, o sea, a ver, veamos. Por ejemplo, un intercambiador de doble tubo en serie son intercambiadores donde las horquillas se conectan una detrás de otra. Y estas pueden ser en serie, perdón, pueden ser con dirección en paralelo o en contracorriente. La que está acá, por ejemplo, fíjense ustedes, es en contracorriente porque por la parte anular está circulando el fluido en este sentido, eso, y sale por acá, y en la parte central, por el tubo central está circulando el otro fluido y sigue esta dirección para salir por acá. Ahora, vamos a suponer que la caída de presión en el tubo central, no sea 10 libras por pulgada cuadrada, sea 20 libras por pulgada cuadrada. Entonces, ustedes saben que la caída de presión depende, fíjense ustedes, en ambos casos, la caída de presión en el tubo central está dependiendo del cuadrado de la masa-velocidad, o de la velocidad másica, del cuadrado de la masa. Está dependiendo tanto en el tubo central como en la parte anular. También está dependiendo, fíjense, de GA y de GA, del cuadrado de la masa-velocidad o de la velocidad de masa. Así lo van a encontrar con esos nombres. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una solución inteligente es, en vez de mandar todo el fluido por acá, si mando todo el fluido por acá y lo hago como en este caso un intercambiador en serie, no voy a tener solución si la caída de presión es el doble de la que yo espero. O sea, si estamos suponiendo que la caída de presión es 20 libras por pulgada y no 10 libras por pulgada al cuadrado, ¿cómo hago yo para bajar? Bueno, muy simple, divido
el caudal que va por el tubo interior en 2. Entonces, fíjense, mando la mitad por acá, circula por esto y sale por acá, y la otra mitad la mando por la otra horquilla. A esta disposición de intercambiadores de calor de doble tubo se le llaman arreglos serie paralelo. Y las ecuaciones de solución la van a encontrar en el kern. No vamos a hacer ejercicio de esto. Habitualmente yo no lo tomo, pero por ahí en una de esas al doctor Sakur se le puede ocurrir preguntar al respecto. Bueno, con esto, y ya siendo las 8 menos 20, no nos va a dar espacio para largar con los intercambiadores de coraza y tubo y los intercambiadores de placa, pero bueno, ya estaría completado prácticamente todo lo que tiene que ver con los intercambiadores de doble tubo. Yo diría, chicos, que lo cortemos acá. Me dijo Claudia que mañana iban a tener práctica en el horario de la teoría. Tienen toda la teoría para avanzar sobre esto, así que no hay ningún problema. Chicos, si los veo mañana de 10 y si no, será la otra semana y les deseo un muy buen fin de semana. Si hay alguna consulta la pueden hacer ahora, antes de que yo deje de pausar la grabación, si no, nos estamos viendo y lo mandan al aula, acá al aula, las preguntas al respecto. A ver, Ramona está escribiendo y dice que estoy a punto de apretar el botón rojo. Vamos, Ramona. Ah, sí, paro de colectivo. No, si paro de colectivo lo más probable que no, pero bueno, hay que ver todavía, ¿no? Porque no está muy seguro el tema. De todos modos, si no llega a haber clase de práctica, vamos a coordinar de hacer virtual la teoría. Así que no se preocupen. Vamos a estar atentos. Yo tengo todas las teorías realistas para darlas, así que no. Sí va a haber clases, sí o sí va a haber clases. Si no es práctica, va a ser teoría. De todos modos, una vez que yo corte con ustedes, voy a estar contactándome con la ingeniera Portal. Bueno, dejé de grabar. Chicos, que tengan